Amigos, ya es miércoles de Reflexineando, bienvenidos a su espacio. Esta semana he decidido retomar un tema que había dejado pendiente varias semanas porque siempre había algo como más oportuno de qué hablar, pero creo que sí es necesario un poco como retomar los clásicos, ¿no? Entonces el día de hoy quiero dedicarlo a hablar de tres películas que fueron producidas en 1969 y que son títulos imprescindibles, es decir, tres películas que cualquiera que se jacte de ser cinéfilo tiene que ver forzosamente. Las tres fueron producidas a finales de los 60 y por supuesto, por lo tanto, están cumpliendo 50 años de vida. Entonces, reflexionemos. Nuestra primera película es La Pandilla Salvaje. The Wild Bunch es una película dirigida por Sam Peckinpah, que de hecho es considerada, me parece, de manera unánime como su obra maestra. Es una película del género western, sin embargo, es la película de cine vaqueros, ¿no? Me parece que también hay una unanimidad con respecto a que es quizá la mejor película del género que se ha hecho a lo largo de la historia. Y tiene también como virtud que representa el fin de una época. Hoy sabemos, de hecho de varias décadas para acá, que el western pues es un cine que ya se produce muy poco, ¿no? Porque ha perdido mucho público. Y La Pandilla Salvaje me parece que representa el punto cumbre y el rescate, un tanto una mirada nostálgica acerca de lo que representó el género para la época clásica, la época dorada de Hollywood. La película trata sobre una pandilla de delincuentes, de forajidos, de malhechores, que pues ya entrados en años, pues quieren hacer su último golpe, ¿no? Quieren dar su último golpe, sin embargo sale mal, muy mal. En su ida, estos personajes pues llegan a México y la película está ubicada en 1913, entonces, ¿qué estaba pasando en México en esa época? Pues la Revolución Mexicana. Entonces integra esta noción del western clásico, del viejo oeste, con el contexto nacional de la Revolución Mexicana. Algo que hemos visto en el cine de acción reciente es que hay una tendencia a coreografiar las escenas que involucran balazos, golpes, persecuciones, etcétera, ¿no? Un poco como para estilizar, pero también para brindarle un estilo atractivo para el espectador. El primero que estrictamente hizo eso fue Peckinpah en esta película, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la secuencia climática en donde hay todo este enfrentamiento entre los perseguidos, los perseguidores y los ejércitos mexicanos, que hay una combinación de recursos narrativos notable, ¿no? Por ejemplo, la cámara lenta, una edición ahí un tanto trepidante, hay efectos físicos visuales notables como cuando se derrumba el puente sobre el río con los caballos arriba. O sea, realmente hay un nivel de producción, pero también un énfasis por una narrativa atractiva, ¿no? Por seducir al espectador a través de las secuencias de acción. Eso sí, aún a la fecha creo, es un western súper violento. Pues muchos cineastas posteriores, incluyendo a gente como Tarantino, pues le deben mucho a Peckinpah en cuanto a fascinar al espectador con una violencia muy gráfica. Entonces, si no han visto La Pandilla Salvaje, amigos, no se la pueden perder porque es un referente obligatorio, sobre todo en el género de acción. Nuestro segundo clásico, amigos, de 1969 es Vaquero de Medianoche, Midnight Cowboy. Por ahí, en algún momento de la historia en México se le bautizó con otro nombre que era Perdidos en la Noche, pero realmente se conoce como Vaquero de Medianoche. Es una película estelarizada por Jon Voight y Dustin Hoffman que habla un poco del desencanto del American Way of Life, ¿no? Es decir, hasta ese momento el cine se había encargado de mostrar una faceta, una cara muy linda de Estados Unidos, ¿no? Este país en donde todo el mundo quiere irse a vivir porque es la tierra de las oportunidades, de la felicidad, de la riqueza, no solamente económica, sino espiritual, etcétera. ¿Y qué hace Vaquero de Medianoche? Agarra esa idea, la hace trozos y la avienta, ¿no? Porque nos plantea la historia de un joven provinciano, inocente, bastante ingenuo, que decide dejar su trabajo como lavaplatos para irse a Nueva York, a una gran ciudad, a prostituirse, ¿no? O sea, él piensa que se va a hacer rico ejerciendo como gigoló para mujeres adineradas de cierta edad, y entonces se va a Nueva York y se encuentra con una realidad totalmente distinta. Para no hacerles el cuento largo, pues este personaje termina viviendo en un edificio abandonado, en obra negra,
con un tuberculoso inválido que es representado por Dustin Hoffman de manera magistral y pues comiendo lo que puede y viviendo como puede. Entonces es una película sobre inadaptados, ¿no? Sobre todo este sector de la población que en Estados Unidos vive en la marginalidad, que realmente está como muy separado de la idea que normalmente tenemos de lo que es Estados Unidos. Lo que hay que resaltar, sobre todo, y por eso es un clásico de clásicos, es que rompe con este sueño que mencionamos, pero también que nos muestra el Estados Unidos de los bajos fondos, ¿no? Este Estados Unidos en donde pues ya es cuestión común la prostitución, el consumo de drogas, ¿no? Las enfermedades, la pobreza, la miseria, que es algo que normalmente a Estados Unidos no le encanta mucho mostrar y que a partir de Bajero de Medianoche se dio de una forma frecuente. Ahora, hay que mencionar que es notable que la película fue un éxito en su momento, ¿no? Porque a pesar de estar rompiendo con el molde del sueño americano, pues a la gente que estaba un poco desencantada por lo que estaba ocurriendo contextualmente en ese entonces en Estados Unidos, pues le gustó, ¿no? Le gustó esta sinceridad que estaba demostrando el cine en esta película y que nos habla de que aún en los países desarrollados, pues hay gente que está como olvidada del sistema. Y nuestro tercer clásico del día de hoy, amigos, producido en 1969, es Easy Rider. Se conoció primero en México como Busco mi destino, pero este está disponible en Netflix y está como Busco mi camino. Lo curioso de Easy Rider, amigos, es que realmente no es una película tan buena, ¿no? O sea, hablando estrictamente de una cuestión técnica y narrativa y de guión, no es tan buena. Sin embargo, es el estandarte de una generación. Es decir, si nosotros visualizamos al cine como una manifestación cultural que refleja a un contexto espaciotemporal específico, Easy Rider es un clarísimo ejemplo. ¿Por qué? Pues porque Easy Rider nos habla de un par de jóvenes, ¿no? Desencantados, pues porque no tienen trabajo, un poco como al margen, igual que en la película anterior, que deciden recorrer Estados Unidos tras haber vendido una gran cantidad de drogas, se hacen de cierto dinero, y deciden recorrer Estados Unidos en motocicleta para asistir al carnaval de Mardi Gras en Nueva Orleans. Evidentemente es una road movie, o sea, seguimos a los personajes desde que salen de su ciudad hasta que llegan a Nueva Orleans y qué es lo que les ocurre en el camino. Aquí lo que vemos sobre todo es otra vez a una sociedad gringa en la periferia, sobre todo porque gran parte de la película ellos están con una comuna hippie. Entonces esto hace evidentemente que veamos también un Estados Unidos poco frecuente en el cine. Pero más allá de eso, refleja la mentalidad, la ideología, la forma de ser de una generación, porque estos dos jóvenes protagonistas reflejan el sentir de toda una generación en Estados Unidos, el sentir de dejar atrás las ideas conservadoras, de dejar las prohibiciones e imposiciones de la religión para experimentar con el libertinaje sexual, para experimentar con el uso de drogas. Decía yo que la película técnicamente no es tan buena por lo siguiente. Es dirigida por Dennis Hopper, que realmente era más bien un actor, y que era muy cuate de Peter Fonda, que es el coprotagonista de la película. Entonces, Hopper y Fonda decidieron uno dirigir, el otro producir, los dos estelarizar, ellos son los personajes centrales, pero ninguno de los dos tenía realmente mucha experiencia en lo que estaban haciendo, más que en ser actores, ¿no? Entonces, es sabido, por ejemplo, que Hopper dirigió la mayor parte de la película drogado, por ejemplo, que no había un guión, que trabajaron mucho con la improvisación, sobre la marcha, lo que se les iba ocurriendo. Y esto pues hace que la película, digamos que técnicamente pues no parezca como muy formal, ¿no? Sí parece un poco como improvisada, pero eso creo que está muy empatado con el espíritu de la película, ¿no? O sea, si el espíritu del tema, de la historia es sé libre y mantente al margen de la convención, etcétera, pues así es la película, así estuvo hecha. De hecho, yo creo que lo que más recordará la mayor parte del público es que sale Jack Nicholson, que es hasta la fecha un actor que sigue como muy presente en la mente de la mayoría, y fue nominado al Oscar como actor de reparto por esta película, de hecho fue su primera nominación, y hay que notar, por ejemplo, que él tiene por ahí en la película un monólogo
sobre esto, ¿no? Sobre que Estados Unidos es un país que aboga y que habla mucho de la libertad, pero cuando alguien es libre, pues realmente lo ven con malos ojos. De hecho, hay una secuencia así en la película, que ellos tres entran a una cafetería y los hombres del pueblo empiezan a agredirlos, pues porque traen el pelo largo, ¿no? Pues porque son diferentes. Y este monólogo que lleva a cabo Nicholson al respecto y uno que habla sobre los extraterrestres, lo hizo drogado, ¿no? O sea, se había echado ahí una fumada de marihuana cuando hizo esa escena, ¿no? Entonces habla mucho detrás y frente a la cámara de este espíritu libre y de romper con los paradigmas establecidos. Y por eso, más que por ser una gran película, porque es una representante ideal de su contexto, no deben de perderse Easy Rider. Muchas gracias amigos por su compañía una vez más, por su preferencia. Como siempre, esperamos que nos acompañen en las redes sociales para que nos comenten qué les parece el contenido y sobre todo nos propongan pues algunos temas para explorar en este espacio. Muchas gracias nuevamente, nos vemos la próxima semana para seguir reflexionando.